Nosotros somos estudiantes de Derecho, modalidad a distancia de la Universidad Ezequiel Zamora. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el módulo 3, que hace referencia a las condiciones generales del derecho laboral, como es la remuneración, el salario, el concepto, el pago del salario y todos los elementos que incluye esta definición. Nuestro equipo está compuesto por Elin Martino, Marbelis Arteaga, Hilda Sanoja y Tibisay Arteaga. En mi caso hablaremos sobre qué es el salario y definiremos el salario como esa contraprestación que recibe el trabajador a cambio de un trabajo realizado para un empleador. La cantidad de dinero que recibe extra de trabajador por ese trabajo realizado para el empleador viene estipulado por la ley y nunca puede ser menor al establecido por el salario mínimo, que es el que establece el Ejecutivo Nacional todos los 1 de mayo. Entonces, esa contraprestación nunca puede estar por debajo de lo establecido por la ley. Ahora bien, ¿qué comprende ese salario? El salario va a comprender las comisiones, las primas, las gratificaciones, las participaciones, los beneficios, utilidades, así como también los sobresueldos, el bono vacacional, los recargos por día feriado, las horas extraordinarias de trabajo, nocturno, alimentación y vivienda. El artículo 91 de la Constitución dice que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y para su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. O sea que el salario debe tener un carácter social, o sea que aquello que le permita vivir con dignidad y decoro a quien lo realiza, y no solamente él, sino también su familia. Debe permitirle vivir con dignidad. Ahora bien, este salario tiene una serie de principios que lo enumeraremos a continuación, como lo son el principio de libre estipulación, y dice que se podrá estipular por unidad de tiempo, por unidad de obra, pieza, por destajo, por tarea o por comisión. Otro principio es la libre disponibilidad. Los trabajadores pueden disponer libremente de su salario y no puede estar limitado por ningún otro carácter, porque la ley contempla esa disponibilidad. Tiene un carácter irrenunciable. Es irrenunciable y no puede ser en todo o en parte. Solamente a los hijos y al cónyuge o personas que tengan una unión estable de hecho o de derecho. El artículo 109 nos habla de la igualdad, dice a igual trabajo, igual salario. La suficiencia, ya hemos hecho mención a que el salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades materiales, morales, espirituales, intelectuales del trabajador o la trabajadora y también la de su familia. El Ejecutivo es a quien le corresponde decretar los aumentos de salario y las medidas que estime necesarias para proteger y darle ese carácter social al trabajo. Vamos a hablar ahora sobre el salario y la productividad. Dice que cuando hay un incremento de la productividad, debe haber un incremento también en las remuneraciones de los trabajadores y de los trabajadores. Si hay unas mejoras en la productividad de la empresa, esto debe ser proporcional a el aumento del salario del trabajador. En otro punto hablaremos sobre qué son las clases de salario. ¿Cuántos salarios puede haber? ¿Cuánto estipula la ley? Nos habla el artículo 112 de la Ley Orgánica del Trabajo y de los Trabajadores. Dice que se establece por unidad de tiempo, por unidad de obra, por pieza o destajo, por tarea y por comisión. El de tiempo, se dice que el salario, cuando el trabajo se realiza por un determinado lapso de tiempo, sin usar otro tipo de medida. Por tarea, se toma en cuenta la duración del trabajo, pero la obligación de dar un rendimiento determinado entre las jornadas. Por obra por destajo, se toma en cuenta la obra realizada por el trabajador sin usar otra medida de tiempo.
También tenemos el salario normal, que es el salario, es la remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente. Todo lo que el trabajador reciba de forma regular y permanente puede ser considerado un salario normal. Queda por tanto excluido de este mismo lo que no tenga carácter salarial. El sueldo básico es el salario previsto para el cargo o función realizada por el trabajador, referido a la jornada de trabajo sin ninguna otra suma o adición. Se usa como base para el cálculo de recargo para totalizar el salario normal. Y el salario integral es el salario base para el cálculo de las prestaciones sociales y demás indemnizaciones que corresponden al trabajador con motivo de la terminación de la relación de trabajo. Salario normal, alícuota de bono vacacional, la alícuota de bono de fin de año y la alícuota de pagos adicionales no regulares, primas, bono nocturno. Ahora bien, ¿cómo debe pagarse ese salario? Bueno, debe pagarse en una moneda de curso legal. Puede hacerse por cheque bancario o por la entidad de ahorro y préstamo. ¿En qué oportunidad? Bueno, puede ser de manera quincenal o mensual. El pago debe ser en el sitio donde se ejerce la labor. Y el salario mínimo ya dijimos que es el estipulado por el Ejecutivo Nacional. La participación en los beneficios. Entre ellos encontramos las utilidades legales o bonificación de fin de años, establecidos en los artículos 131 y 132 de la LOC. El patrono debe realizar el pago del anticipo de utilidad anual a sus trabajadores dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre. Determinación del monto distribuible. Entre ellos se tomará como base la declaración que haya presentado el patrono ante la administración tributaria y si el 15% del monto de los beneficios resulte mayor al pagado, deberá hacer los cálculos y pagar al trabajo en los primeros 2 meses después de cerrado el ejercicio fiscal. Todo esto establecido en el artículo 133 de la LOC. Forma de cálculo prevista en el 136. Para determinar la participación que corresponde a cada uno de los trabajadores, se dividirá el total de los beneficios repartibles entre el total de los salarios devengados por todos los trabajadores durante el respectivo ejercicio. Un ejemplo de ello sería que una empresa que tiene 9 trabajadores bajo su dependencia, el total es 15% repartido. Total de salarios pagados a todos los trabajadores y total de salario devengado por un trabajador. Empresas excluidas del pago. Las entidades sin fines de lucro, pero sí deben pagar por un bono de fin de año a cada trabajador a los 30 días de salario calculado en base al salario promedio. La jornada de trabajo. La jornada de trabajo se inicia en la época de la Revolución Industrial en Gran Bretaña, por allí por los siglos XVIII, donde estaban las condiciones de trabajo para ese momento no estaban reglamentadas, no tenían una ley ni estaban especificadas. Inclusive se consideraba que para esa época el trabajador cumplía una jornada de más de 15 horas. No había discriminación en cuanto a la edad ni el sexo. Entonces trabajaban niños que eran explotados y también las mujeres. Es para la época en la época de 1810 ya se rumoró que las condiciones del trabajador podía tener mejores condiciones de trabajo o un mejor rendimiento en la jornada, siempre y cuando el trabajador estuviera con unas buenas condiciones de vida, ejemplo, la salud, la vivienda, la educación. Entonces se comenzó a considerar que el trabajador era una pieza importante en la parte productiva. Es para la época de 1886 cuando en Chicago se formó una gran revolución, una gran jornada de huelgas para solicitar que se le consideraran las 8 horas de trabajo y 8 horas de descanso. Es a partir de allí cuando en ese momento hubo una gran lucha, ¿verdad? Y los obreros de los Estados Unidos, logran alcanzar una jornada laboral de 8 horas y 8 horas de descanso. Entonces, para esa época se comienza a establecer
en el derecho positivo las jornadas laborales. En Venezuela está contemplado en la Constitución Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajador y la Trabajadora, en los artículos 167, donde se establece cuáles son las jornadas de trabajo. Para el trabajador venezolano, las jornadas de trabajo son de 5 días a la semana, 8 horas diarias, en 40 horas semanales que no sean excedentes. Las jornadas de trabajo están especificadas en una jornada ordinaria, unas jornadas nocturnas, unas jornadas diurnas, unas jornadas mixtas con sus tiempos de descanso. Por ejemplo, en la jornada ordinaria son 8 horas de trabajo, 1 hora para el descanso, lo que se llama para el momento del almuerzo o de la alimentación, y son las 40 horas semanales. Cuando se considera si es una jornada nocturna, entonces se inicia también en un tiempo de 7 de la noche a 6 de la mañana, con un horario que no exceda más de las 40 horas y también con su tiempo de descanso. Y también tenemos por acá que las jornadas de trabajo tienen muchas consideraciones para las mujeres, también para los niños. Están reglamentadas en la Ley Orgánica de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, donde se establece también cuánto es el periodo que deben trabajar los niños y adolescentes en una jornada de trabajo. Vamos a hablar también de lo que se llama la jornada efectiva, que es el periodo de tiempo en que el trabajador está en su puesto de trabajo a disposición del empresario en ejercicio de sus funciones a lo largo de esa jornada laboral. Específicamente, es efectiva porque el trabajador se encuentra en su puesto de trabajo sin que resulte de alguna manera una salida o un tiempo de descanso. Entonces, esa es una jornada es efectiva. La jornada de trabajo tiene características siguientes: son autónomas porque tienen sus propias normas y sus propios reglamentos en el derecho positivo. Es dinámica porque está regulada por las relaciones jurídicas laborales. Es imperativo porque el mismo derecho público lo ordena, no puede ser renunciable. Y también que es concreto y actual porque está adaptada a las necesidades del país. Entonces también se considera la diversidad del sexo, también los regímenes especiales, si son domésticas, si son concejales, si son deportivos. Todas estas jornadas laborales en Venezuela son con muchísima consideración. También tenemos que los tipos de jornadas son ordinarias, y que ya lo habíamos dicho, y extraordinarias, ¿verdad? Que también tiene su especificidad porque de acuerdo a lo que se esté cumpliendo como jornada extraordinaria, también se recibe un pago o un salario de acuerdo a su condición de trabajo. Sí, siguiendo con el recorrido de este maravilloso mundo de lo que significa el mundo del trabajo, pues de todo lo que abarca este extenso tema, le voy a hablar de lo que es el descanso semanal y de los días feriados. Si el trabajador hubiese prestado servicio en día domingo o en día de su descanso semanal, obligatorio por 4 o más horas, tendrá derecho a un día completo de salario y descanso compensatorio. Y cuando trabajando menos de 4 horas, tendrá derecho a menos por lo medio día pues, de salario y descanso compensatorio. Eso está estipulado en el artículo 120, 118 de la LOC. En cuanto a las vacaciones, contemplado en el artículo 190 y 119 de la LOC, el patrono debe otorgar a los trabajadores con más de 1 año de servicio el pago y disfrute de vacaciones, por lo menos de 15 días hábiles. En cuanto a
oportunidades para el disfrute. Podrá posponerse a solicitud del trabajador, podrá adelantarse o postergarse para hacerla coincidir con las vacaciones escolares, que como es bien sabido, hay padres que le beneficia el hecho de tener sus vacaciones conjuntamente con las de sus hijos para hacerla, o sea, para hacer un solo gozo, pues, o sea, estar con sus hijos y aprovechar ese tiempo. Ajá. En cuanto a la fijación del disfrute, será fijada por convenio entre el patrón y el trabajador, o en su defecto por el inspector de trabajo. Eso está contemplado en el artículo 200 de la LOC. Ajá. En la prohibición y excepción de postergación, no podrán posponerse más allá de 3 meses, a partir de la fecha en que nació el derecho, o sea, salvo al caso de acumulación y postergación de intereses familiares. Eso está en el artículo 200 de la LOC. En la parte del bono vacacional, el patrono debe pagar a los trabajadores al inicio de las vacaciones una bonificación especial